Muy buenas noches, papás, maestros y coordinadores que nos acompañan. Es un gusto saludarlos esta noche y agradecerles su presencia a este taller. Es un honor darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Thalía Ugalde, quien es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en terapia infantil y adolescente. Ha realizado diversos cursos y diplomados en estimulación temprana, psicología educativa y entrenamiento cognitivo-conductual. Es un gusto saludarte esta noche, Thalía, y tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, Miss. Buenas noches a todos. Pues yo encantada de estar nuevamente con ustedes. Mil gracias por la invitación a todo el equipo del Colegio San Luis. Eh, la verdad es que estos temas, pues bueno, son mi pasión, ¿no? Y yo fascinada de poder compartir un poquito de mi experiencia. Ya saben, bueno, ya Miss Dalia se encargó de compartirles un poco de mi trayectoria profesional. Pero pues también los que ya tenemos el gusto saben que también soy mamá y pues cuando no estoy haciendo malabares con mis hijos, pues estoy haciendo malabares con los pacientes. Entonces, bueno, vengo a compartirles un poquito de esa experiencia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre ansiedad y preocupación, que este tema a mí me pareció genial porque luego esto de la ansiedad es un término que creo que recientemente lo traemos como muy en boca. Eh, es un tema que ahorita nos da mucho de qué hablar, pero creo que es importante como también ir dejando claro conceptos, ir dejando claro mucha información, porque luego al haber también como tanto bombardeo de información, creo que también más nos confunde y más desinformados estamos. Entonces creo que también sería bueno como dejar como un claro esta parte, ¿no? Déjenme ver nada más porque no. Ahí, listo. Ok. Y bueno, para empezar, creo que tenemos que dejar claro qué es la ansiedad, ¿no? Como les decía, bueno, es un término que ya utilizamos mucho. Creo que incluso entre los niños y adolescentes es una palabra cada vez más conocida y creo que lo primero es dejar claro que la ansiedad es parte del repertorio de emociones, ¿sí? Eh, luego hemos como de alguna manera creído que la ansiedad se trata solamente como de un trastorno y, y realmente no. La ansiedad pues es una emoción normal que aparece en todas las personas como un signo de alarma para advertirnos de algún peligro o de adversidad. Y en nuestros niños, a medida que crecen, hay momentos en los que sienten miedo o perciben la sensación de peligro. Y es totalmente normal tener este tipo de sentimientos ante ciertas situaciones y sobre todo van cambiando conforme van cambiando como de etapa del desarrollo, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cuáles son como ¿qué más bien, qué tipo de situaciones pueden generar ansiedad en los niños según la etapa del desarrollo en la que están? Entonces, como les decía, para la mayoría de los niños, sentir miedo en la oscuridad o pensar en monstruos o tener temor a caerse representan como las primeras experiencias de ansiedad. Entonces, con el tiempo, pues los niños van aprendiendo que esto no es del todo real. Se dan cuenta que, por ejemplo, los exámenes se aprueban estudiando o saben cómo responder ante ciertas situaciones. Sin embargo, hay niños en donde este sentimiento lo viven como de una forma más intensa y es donde vamos a aprender a diferenciar cuando mi hijo está experimentando ansiedad como una emoción normal y como parte de su desarrollo y cuando estamos hablando de un trastorno como tal.
y cuándo pues tengo que poner como atención, ¿no? O ya es como un foco de alarma. Entonces, el título de este taller, pues es como la diferencia entre ansiedad y preocupación. Pero lo primero que tenemos que entender es que la preocupación forma parte de la ansiedad. Sin embargo, sí tiene una diferencia con el miedo. ¿Cómo es esto? La ansiedad es un estado emocional y es un estado displacentero cuyas causas no están claras. Es decir, realmente esta preocupación viene de algo que no estoy experimentando en el momento y que no siempre es algo real, que usualmente suelen ser preocupaciones sobre el futuro. Por ejemplo, puedo sentirme ansiosa tal vez por una entrevista de trabajo, hablando como adulta, ¿no? O en el caso de los niños, puedo sentirme ansioso por un examen o puedo sentirme ansioso por el primer día de escuela porque no sé cómo va a ser mi maestra, porque no sé con qué compañeros me va a tocar, o puedo sentirme ansioso tal vez cuando voy a enfrentarme a una situación desconocida. Entonces, es este tipo de situaciones que no están pasando en el momento y que no vienen de un peligro real, sino que vienen como más bien de lo que yo creo que va a pasar en el futuro. Esta emoción es ansiedad. La diferencia con el miedo es que el miedo es una respuesta también emocional que es considerada una respuesta fisiológica y conductual, pero que viene de una situación que implica peligro, pero un peligro real, ¿sí? Entonces, la diferencia es que la ansiedad vendría de algo que no está pasando, que posiblemente está en el futuro o que viene de la imaginación, y el miedo viene de un peligro real. Entonces, creo que hasta aquí nos queda claro que ambos son parte de un repertorio de emociones, pero uno viene de algo real y el otro no. Ahora, ¿cómo puedo saber o cuándo estamos hablando de la ansiedad como un fenómeno normal y como parte del desarrollo y cuándo estamos hablando de la ansiedad como un trastorno? Lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad normal es también una reacción defensiva innata en el repertorio de conducta de los niños y de cualquier ser humano. Y es un mecanismo de vigilancia que dentro de ciertos límites también es un signo de salud. Es parte normal de la conducta y desempeña una función adaptativa y varía en función del momento evolutivo. Ahorita vamos a ver cómo es que va variando esos signos de ansiedad en los niños según conforme van creciendo. Y luego, cuando estamos hablando de la ansiedad como un trastorno, es cuando decimos que la respuesta o la manera en cómo se está presentando esa ansiedad es totalmente desproporcionada en relación a lo que la está provocando. Es una reacción intensa que aparte limita al individuo. Ya no lo deja funcionar en cualquier esfera de su vida. Es decir, puede ser que lo limite ya en cuanto a su desempeño académico o que lo limite socialmente o que incluso familiarmente también le esté afectando, ¿sí? Entonces, esa ansiedad ya no representa una emoción que pudiéramos considerar normal. Cuando, insisto, se presenta de una forma intensa, es excesiva y lo limita en alguna esfera de su vida. Y bueno, cuando hablamos de qué es lo que provoca que aparezca un trastorno de ansiedad, o sea, cuando ya estamos hablando en su forma patológica, tenemos algunas causas que creo que son importantes que ustedes conozcan, que son importantes que entiendan. Y de entrada hablamos de que aquellos niños que presentan algún trastorno de ansiedad, en su mayoría tienen núcleos genéticos, es decir, hay antecedentes heredofamiliares, ya sea de familiares que también presentaron ansiedad
o algún otro trastorno mental. En su mayoría, hablando de la ansiedad como patología, en su mayoría sí se observa que hay como antecedentes heredofamiliares. Y estos niños ya tienen muchísimo más predisposición de padecer ansiedad que aquellos niños que dentro de sus antecedentes no hay. Otro factor importante para que aparezca un trastorno de ansiedad es el temperamento. Los niños que son inhibidos y tímidos en los primeros años de la infancia tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad que aquellos que tienen un temperamento mucho más extrovertido o que tienen más facilidad de adaptación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquellos niños que son más introvertidos, es probable que les cueste mucho adaptarse a situaciones nuevas y les cueste mucho expresar sus emociones y también pues reconocerlas. Que aquellos niños que tienen como esta facilidad para afrontar situaciones que les causan angustia, que pueden verbalizar o que pueden decir lo que les preocupa, y que tienen como esta facilidad como para relacionarse o desenvolverse socialmente. Entonces, estos niños introvertidos o inhibidos van a ser aquellos que tengan más probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. Otro factor importante, otra causa que puede provocar un trastorno de ansiedad son los estilos parentales y el tipo de vínculo que este niño o adolescente desarrolle con sus figuras de apego, es decir, con sus papás y en general con su familia. Por ejemplo, las familias en donde el estilo de crianza es sumamente directiva, que son sumamente autoritarios, que no permiten que el niño tome decisiones, es decir, a su nivel, que desarrolle como pautas de autonomía. Estos papás que les cuesta mucho como soltar y que buscan también como de alguna manera tener el control, pues es en general, pero sobre todo en la conducta de los hijos, y que también va combinado con un poco de sobreprotección, pues van... En un taller por Zoom, dime. Ay, se me hace que por ahí alguien tiene un micrófono activo. Ok, ahí quedó. Gracias. Les decía, bueno, este tipo de estilo de crianza tiende a fomentar conductas ansiosas. Entonces, ¿por qué? Pues porque son niños a los que no se les ha permitido de alguna manera desarrollar la capacidad de solucionar conflictos, que no se sienten capaces de resolver situaciones o afrontar situaciones adversas ellos solitos, porque es tanta la dependencia que hay hacia papá y hacia mamá, porque estoy acostumbrado a que todo el tiempo me estén dirigiendo y que me estén diciendo qué hacer, que cuando yo me expongo a una situación en donde tengo que resolver, pues me convierto en un manojo de nervios, ¿no? En un manojo de ansiedad. Entonces, son niños que tienen pocos recursos para afrontar la adversidad. Por lo tanto, pues son niños que tienen más predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad. También hay ciertos acontecimientos que pueden ser estresantes o que pueden ser determinantes o detonadores de ansiedad en la vida de un niño. Y estamos hablando como de situaciones muy peculiares o muy específicas que pueden rebasar también los recursos que tiene un niño para afrontar la adversidad. Por ejemplo, puede ser una pérdida de algún ser querido, incluso pérdidas también de mascotas, alguna separación importante, ya sea que ese niño se separe de su papá o de su mamá, o un divorcio. Son situaciones estresantes que pueden rebasar los recursos de un niño y que pueden traer un cuadro de ansiedad. Y ambientes sociales desfavorables, pues bueno, sabemos también que estos niños que viven en condiciones muy precarias, al haber
pocos recursos en todos los sentidos, económicos, emocionales, pues es probable que la seguridad básica esté afectada. Entonces son niños que también emocionalmente traen muchas carencias y que esto nos puede traer por consecuencia menos recursos para afrontar situaciones complicadas y síntomas ansiosos. Entonces, básicamente dentro de las causas que pudiera haber, que puedan provocar un trastorno de ansiedad, tendríamos estas, ¿no? Obviamente hay algunas otras situaciones mucho más específicas, pero bueno, esto creo que sería como de lo general. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que podemos asociar a los trastornos de ansiedad? Vamos a clasificarlos en dos grandes tipos, que serían los físicos, síntomas físicos y síntomas psicológicos. ¿Cuáles serían los síntomas físicos? Va a variar un poco en función del tipo de trastorno del que estemos hablando, que ahorita les vamos a dar una revisadita para que se den una idea de cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad que existen. Pero dentro de los síntomas que tenemos considerados como físicos, están los síntomas cardiovasculares. Por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, aumentos moderados de la presión arterial o de la temperatura, palidez. Los respiratorios, los cardiovasculares y los respiratorios serían dentro de los, vamos, ahora sí que los puse, traté de como de ponerlos en jerarquía según los que son como más frecuentes. Entonces tenemos que los cardiovasculares serían así como de los más comunes. De hecho, esto es como uno de los síntomas que suele llevar más a las personas a consultar a un médico pensando en que hay alguna otra situación médica que a lo mejor no ha sido detectada. Sobre todo, digo, si por aquí tenemos algún adulto que ha padecido de ansiedad o padece de ansiedad, sabrá que luego son como síntomas que los llegan a asustar mucho, sobre todo por esto de la taquicardia o de las palpitaciones. Algunos pacientes me han llegado a comentar que han llegado a creer que se están infartando, hablando de adultos, ¿eh? Y en los niños también es común que ellos mismos dicen que se les acelera el corazón. Entonces, esto sería como de los síntomas más comunes. Después vienen los respiratorios. Esta sensación de que batallan como para jalar aire o que no pueden respirar bien es un síntoma también muy recurrente. Y suele confundirse, fíjense, suele confundirse con enfermedades respiratorias o con asma. Esto es algo que me pasa muy seguido en consulta. Justo la semana pasada veía a un adolescente que había tenido una crisis de ansiedad a raíz de que tuvo un problema familiar. Tuvo una discusión con sus papás. Y cuando yo la vi en consulta, ella me describía que había tenido un ataque de asma justo después de pelearse con sus papás. Pero cuando me empezó a describir todo lo que ella estaba sintiendo, justo mencionó algo que es como muy común o muy peculiar de los trastornos de ansiedad, porque ella me decía que nunca se había sentido así de angustiada, de preocupada, y con la sensación de que algo terrible iba a pasar. Y que en ese momento fue cuando empezó a batallar muchísimo para respirar y sus papás se asustaron mucho. Como ella de pequeña padecía de asma, asumieron que era una crisis asmática, cuando lo que le estaba pasando era pues un ataque de pánico, era una crisis de ansiedad. Entonces, esto también es algo como muy fácil de confundir, sobre todo en los niños que no tienen como tantos recursos para expresar lo que están sintiendo. Los dérmicos, pues son todos los problemas en la piel que también son súper comunes en los niños. Suelen somatizar la ansiedad de esta manera, como con irritación, con ronchas, cuando están pasando por un cuadro de ansiedad. Los síntomas musculoesqueléticos como el temblor, la hipotonía muscular, que es también conocida como tensión, el hecho de que haya mucha tensión muscular, principalmente suelen sentirlo en las piernas, como mucha rigidez en las piernas y en la parte de los hombros.
Hay pacientes que llegan a experimentar también incluso la inmovilidad completa. Tengo adolescentes que han llegado a considerar que estaban viviendo una parálisis y no, es un síntoma también de un trastorno de ansiedad. También los calambres. Y dentro de los síntomas físicos también tenemos los gastrointestinales, que déjenme decirles también que es uno de los síntomas más comunes en niños, más que en adolescentes. El dolor de estómago es un síntoma muy, muy peculiar de la ansiedad. Sobre todo porque lo suelen confundir también, sobre todo aquellos niños que dicen, es que padece de gastritis, ¿no? Porque come muy mal y entonces siempre está enfermo del estómago, ¿no? Pero es una gastritis como muy recurrente. Lo que nos ayuda como a diferenciar un poco si es como normal o no normal, de entrada pues es un examen físico, no es que el pediatra o el médico haga la exploración necesaria o los estudios necesarios para descartar que no haya alguna otra anomalía a nivel físico, pero sobre todo hablando de dolor, de náuseas y también de diarrea, lo que nos va a ayudar a identificar si es un síntoma ansioso es cuando se presenta bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, aquel dolor que solamente les da antes de ir a la escuela o náuseas que solamente les dan de camino a la escuela o que solamente les dan en las noches o que solamente aparecen. ¿Cómo yo y tu papá no? Tráete tu cuaderno para... Ay, se activó otro micro. Listo, ya lo apagamos. Ok. Insisto, cuando se da solamente en cierta situación, eso ya nos está sugiriendo que es un síntoma ansioso. Cuando es una enfermedad estomacal, pues realmente no hay como este patrón de conducta, ¿no? Y sobre todo, pues una infección suele aparecer y desaparece con un tratamiento, pero no es como algo recurrente que aparezca mínimo 3 veces a la semana. O sea, esto ya nos habla de un patrón de conducta. Algunas otras manifestaciones serían, por ejemplo, el dolor de cabeza, también es otro de los síntomas más comunes en niños y en adolescentes. El dolor torácico, la excitabilidad o impulsividad, insomnio, pesadillas, disuria con micción frecuente y debilidad. Todos estos serían parte de los síntomas físicos, ¿sí? Y luego tenemos los síntomas psicológicos. Y los síntomas psicológicos los podemos agrupar como dentro de dos subtipos, ¿no? Que serían los mentales o psíquicos y las manifestaciones relacionales o conductuales. ¿A qué le llamamos síntomas mentales o psíquicos? En este grupo vamos a encontrar que los niños verbalizan temores o se sienten asustados o nerviosos, alterados, y aparece una ideación obsesiva, que le llamamos como pensamientos rumiantes porque solamente le están dando vueltas y vueltas a lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Una angustia sobre algo que no está pasando, pero que le produce muchísima preocupación al niño. Por ejemplo, que le vaya a pasar algo malo a mamá, ¿no? O que lo vayan a dejar olvidado en la escuela, por ejemplo. Aun cuando el papá o la mamá le ha reafirmado sin fin de veces que van a pasar por él, o le han dicho de muchas maneras que nada malo le está ocurriendo a mamá ni le va a pasar nada, aún así es una angustia, por eso su nombre obsesiva, que el niño va a batallar muchísimo para sacarlo de su mente y le va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas por más que le den evidencia y por más que le demuestren lo contrario, ¿sí? Y esto también puede afectarnos el ritmo del sueño, la calidad del sueño, pueden tener pesadillas y esto puede provocar también ciertas conductas evitativas. Por ejemplo, aquel niño que tiene, hablando por ejemplo de fobias, las fobias son un tipo de ansiedad, aquel niño que le tiene miedo a los payasos o a los perros,
Una conducta evitativa sería, no voy a fiestas, ni aunque me lleves arrastrando, o me pongo muy mal si me llevan a una fiesta por el miedo de ver un payaso. ¿Sí? Ahí estamos viendo que ya está evitando ciertas situaciones. Esa es una conducta evitativa. Evito ciertas situaciones porque me aterra esa escena, ¿no? Hablando de fobia, pero así es, por ejemplo, los niños que tienen mucho temor a que los vayan a abandonar en la escuela, pues entonces la conducta evitativa sería la resistencia a ir al colegio, ¿sí? El no querer ir al colegio. Dentro de, hablando de manifestaciones conductuales, esto quiere decir que afectan, como su nombre lo dice, la conducta del paciente, del niño o del adolescente, generando un comportamiento pegadizo o dependiente. Como son niños que la ansiedad les genera estos síntomas de preocupación y de angustia excesiva, se vuelven muy dependientes de los adultos para sentirse seguros. Y a su vez, esta dependencia va aumentando más la ansiedad. Lejos de ayudarles a disminuirla, realmente la va fomentando más. Entonces son niños pues que se vuelven como muy asustadizos, muy preocupones, que ahorita vamos a ver esa clasificación de trastornos para que les quede más claro. Antes de que entremos en esto de hablar de los tipos de trastornos de ansiedad, vamos a ver también cómo se ve la ansiedad según la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, ¿no? Aquí, sobre todo, ya les va a ayudar como a distinguir qué es normal, qué no es normal, según la edad de su chiquito. Por ejemplo, los niños que están en edad preescolar, las manifestaciones de ansiedad en esta etapa están relacionadas básicamente con el temperamento y con el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les mencionaba hace un momento. Los niños que se caracterizan por ser confiados y con tendencia como a explorar situaciones, que son muy seguros de sí mismos, tienen menor probabilidad de presentar ansiedad en la niñez y en la adolescencia. Que, bueno, si quien no lo sepa, pues el temperamento, estamos hablando de aquella parte de la personalidad con la que ya nacemos, con la que ya venimos dotados, que nos heredó nuestro papá y nuestra mamá, que básicamente viene atribuido desde los genes, ¿no? Y bueno, aquellos niños que tienen este temperamento como mucho más extrovertido, pues van a tener menos tendencia a presentar síntomas ansiosos que aquellos que son muy inhibidos, ¿no? Que tienden hacia la introversión, que son niños tímidos, que les cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas. Y al hablar de temperamento estamos diciendo, pues que a lo mejor puede ser que la mamá y el papá busquen o fomenten que sea un niño extrovertido y seguro de sí mismo, pero hay niños que desde bebecitos les cuesta mucho, les cuesta mucho separarse de sus papás, les cuesta mucho adaptarse a gente desconocida, y eso tiene que ver con el temperamento. Ya después entran otros factores como el estilo de crianza, la rutina de la familia, situaciones que van o reforzando o minimizando ciertos rasgos del temperamento. Y por otra parte, hablando de niños de edad preescolar, los niños de kinder, otro factor que también afecta o influye para que aparezca un trastorno de ansiedad es el tipo de vínculo. Acuérdense que en esta etapa, pues lo normal es que un niño dependa emocionalmente 100% de sus papás. Y en esta etapa, pues el vínculo es sumamente determinante en la conducta del niño. Y aparte estamos hablando de una etapa esencial en la formación de la personalidad. Entonces el vínculo, sobre todo entre mamá e hijo, pues sí influye muchísimo como en el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Los estudios demuestran que los hijos de madres menos autónomas con algún trastorno diagnosticado presentan trastornos de ansiedad, pues tienen como mucho más probabilidad
Sobre todo cuando ya hablamos como de una mamá y un papá también, ¿no? Que ya tiene un diagnóstico o que tiene alguna alteración hablando de psicológicamente, pues entonces ya aumenta la predisposición. Y sobre todo también al hablar de vínculos, influye mucho la seguridad y la estabilidad que hay en este vínculo. Si es una mamá, por ejemplo, que padece de depresión, pues es una mamá que le va a costar mucho estar presente emocionalmente y atender las necesidades emocionales de su hijo, pues porque está esforzándose por sobrevivir, ¿verdad? Y está de alguna manera incapacitada emocionalmente como para darle a ese hijo lo que necesita. Entonces, esto ya afecta el desarrollo emocional de este niño. Y lo que les mencionaba hace un momento también, al hablar de antecedentes heredofamiliares, en donde vemos que en la familia hay ya antecedentes de ansiedad, de depresión o de algún otro trastorno de personalidad, pues las probabilidades de que ese niño también desarrolle ansiedad son mucho más altas que aquel que no lo tenga. Ahora, tampoco quiere decir que esto sea ley. O sea, puede ser que un niño dentro de su árbol genealógico, dentro de sus antecedentes heredofamiliares, tenga familiares que ya padecieron de depresión o de ansiedad, pero esto no quiere decir que él está condenado a padecerla. De que aumentan las probabilidades, sí, pero es un conjunto. Puede ser que este niño ya tenga los núcleos genéticos y que aparte vivió alguna situación que activó esa ansiedad, por ejemplo, se le muere la abuela, ¿no? Que era a lo mejor una figura de apego importante, o a lo mejor se separan los papás. Entonces, ese niño que ya tenía los antecedentes, si le sumamos una situación adversa de este tipo, pues tenemos como la combinación perfecta para que se dé un cuadro ansioso. Y luego vamos a ver cómo se ve la ansiedad en niños de etapa escolar, que serían los niños de primaria. Los síntomas más frecuentes en la edad escolar serían como la preocupación excesiva por la competencia, la excesiva necesidad de reafirmación, o sea, estos niños que necesitan que todo el tiempo los estén validando y que les estén diciendo, ¿vas bien? Que van 20 veces con la maestra. Maestra, ¿sí está bien? Mamá, ¿lo hice bien? Mamá, ¿ya viste? Mamá, y esta aprobación constante, ¿qué aguas? Porque digo, obviamente puede ser normal que un niño necesite que el adulto le reafirme, pero no es un niño que depende de eso para sentirse seguro. Esa sería la diferencia. Miedo a la oscuridad es otro de las ansiedades más comunes. Miedo a que una de las principales figuras de apego sufra algún daño. Y los síntomas somáticos que ya veíamos hace un momento. Acuérdense que son los síntomas físicos. Somáticos o físicos sería lo mismo, ¿sí? ¿Por qué un niño en etapa de primaria podría preocuparse mucho por la competencia? Hablando de la edad escolar, de los 6 a los 11 años, los niños están reafirmando la parte de su personalidad que tiene que ver con las habilidades, en qué soy bueno y también cuáles son mis áreas débiles. Entonces, el que se comparen con sus compañeros es algo muy común y el que esto traiga como esta necesidad de competir también es muy común. Pero aquel niño que se preocupa mucho como por hacer las cosas perfectas, y todo el tiempo está al pendiente de que nadie se vaya a burlar o que nadie vaya a hacer algún comentario negativo y que esto le angustie mucho. Por ejemplo, tengo pacientitos que exponer les causa una angustia tremenda. Y si esa ansiedad ya los limita al punto en el que ya no pueden pasar a exponer porque se empiezan a sentir mal, les duele el estómago, les da náuseas, empiezan a tener pensamientos catastróficos, es que se van a burlar, es que de seguro lo voy a hacer mal, es que la maestra me va a regañar, cosas que no están pasando,
Entonces, ya no estamos hablando de una ansiedad normal. No ansiedad como una emoción, sino ansiedad ya como un trastorno. ¿Sí? ¿Cómo se ve la ansiedad en los adolescentes? En los adolescentes el origen de la ansiedad suele estar como más enfocado acerca o en esta parte como de la consolidación de la identidad, la sexualidad, la aceptación social y conflictos de independencia, ¿no? El adolescente pues está buscando encontrarse a sí mismo. Y en ese proceso vienen pues síntomas ansiosos. Les preocupa ser aceptados por los amigos, encajar, estar a la moda, que los papás no los limiten o que los dejen ser, que no los critiquen por sus gustos, por el look. Estas son como preocupaciones normales de la adolescencia, ¿no? Pero, como ya se los he venido insistiendo, acuérdense, estas serían como las preocupaciones normales de un adolescente o esa ansiedad normal o adaptativa, pero cuando esta ansiedad es excesiva y ya no le permite a ese adolescente funcionar, por ejemplo, ¿es normal que un adolescente se preocupe por encajar? Sí. Pero ¿cómo se vería ya una ansiedad patológica? Por ejemplo, un adolescente que ya se angustia mucho si tiene que ir a alguna reunión social. Y entonces ir a una fiesta le cause un estrés tremendo, ¿no? O sea, ya empieza a hiperventilar, le duele el estómago, náuseas, bueno, hay quienes hasta se desmayan o empieza a tener estos pensamientos catastróficos. Por ejemplo, es que de seguro se van a burlar de mí. Es que nadie se va a querer juntar conmigo y entonces ya mejor no voy a la fiesta. Y entonces ya mejor evito ir a reuniones sociales. Eso ya es un síntoma de ansiedad que lo limita, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuáles serían entonces los trastornos de ansiedad? Bueno, pues serían estos, así los podríamos catalogar, ¿no? Estamos hablando particularmente de todos los trastornos de ansiedad que se presentan en la infancia y en la adolescencia. Muchos de estos también se presentan en la etapa adulta, pero por ejemplo el trastorno de ansiedad por separación es únicamente en la etapa infantil. Por ejemplo, el mutismo selectivo también es únicamente en niños y adolescentes, no se presenta en adultos. Y pues básicamente serían esos. Todos los demás también los podemos ver en los adultos. ¿Sí? ¿De qué se trata cada uno? Me voy a ir así como que súper rápido porque quisiera darles como algunas técnicas y tips para manejar esto de la ansiedad normal y obviamente con la intención de prevenir un trastorno de ansiedad, ¿no? Hablando del trastorno de ansiedad generalizada, ¿de qué se trata esto? Bueno, son niños que se preocupan casi cada día por muchas cosas diferentes. Precisamente su nombre lo dice, es una ansiedad que no está enfocada en algo en especial. Es una ansiedad generalizada y suele tener tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos. Tiene que cumplir como con los dos criterios, con los dos tipos de síntomas. Y son niños que les preocupan cosas más bien cosas que a otros niños no les preocuparía. Por ejemplo, los exámenes, hacer los deberes o cometer errores, no sé, sencillos que en teoría no deberían de provocar preocupación. Pero son como preocupaciones distintas y es una ansiedad flotante. ¿Qué es una ansiedad flotante? Pues esto, que no está dirigido a un miedo en particular. O sea, no estamos hablando de una fobia como, por ejemplo, a los animales, ¿no? O sea, es una ansiedad que incluso a veces suelen decirla o suelen como referirse a esta sensación como estoy muy preocupado por algo o tengo mucho miedo de que algo malo vaya a ocurrir, pero no sé exactamente qué, ¿no? Y fíjense, algo bien peculiar es que este tipo sobre todo la ansiedad generalizada, suele presentarse en las noches.
es muy común escuchar en consulta que me dicen los papás, es que sabes que cuando empieza a hacerse de noche, empieza a darle un terror de que algo malo le va a pasar, pero no me sabe decir a qué. Y empieza a llorar y empieza muy angustiado o se empiezan a sentir mal o tienen ataques de pánico, pero suele pasar más frecuentemente en la noche, sobre todo la ansiedad generalizada, ¿sí? Y luego tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Un trastorno de ansiedad por separación, o más bien, la angustia por separación es normal en los primeros años de vida. Ubiquen un bebé de 1 año, ¿no? Un bebé que ya reconoce a su mamá. Es normal que si la mamá se le desaparece, así esté en otra recámara, se angustie muchísimo, porque todavía no está desarrollada esta constancia objetal, este proceso del pensamiento en donde entiendo que aunque yo no estoy viendo a mi mamá, sé que existe. Debido a esta inmadurez en su neurodesarrollo, que es normal, este niño no tiene la capacidad, este bebé no tiene esta capacidad para entender que su mamá va a regresar. Entonces, esa angustia por separación, que es ansiedad, pero que es una ansiedad normal para su etapa del desarrollo, pues no tiene nada de malo, ¿no? No podemos esperar que un niño de 1 año se autorregule y entienda que la mamá está lavando los trastes y que ahorita va a regresar. Eso no pasa, ¿no? Lo normal es que se ponga ansioso. Esta ansiedad, conforme ese niño vaya creciendo, va a desaparecer. Por ejemplo, en sus primeras experiencias de separación, a lo mejor al entrar a la guardería o a lo mejor al entrar al kinder, ahí se va a dar cuenta que su mamá regresa por él y que nada malo le va a pasar. Pero, por ejemplo, hablando de un niño que a lo mejor es un niño que le cuesta mucho ser autónomo, que es un niño a lo mejor que le cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas o que tiene un temperamento más inhibido, ese niño, pues a lo mejor es probable que le va a costar más manejar esta angustia por separación y entonces puede darse un trastorno de ansiedad por separación. Por ejemplo, aquellos niños que ya están en primero de primaria y el proceso de adaptación les dura 3 meses, ¿no? 3 meses llorando cada vez que los dejan en la entrada. Esto ya no es normal, sobre todo porque no es su primera experiencia lejos de mamá, ya debería de entender que mamá va a regresar, pero le cuesta mucho desprenderse, ¿sí? Sobre todo esto también se da en los niños en donde son, insisto, muy dependientes y papás, en donde hay también papás como muy directivos, que todo el tiempo quieren controlar y que todo el tiempo le están diciendo al niño qué hacer. Entonces, en el momento en el que ese niño se separa de sus papás, pues imagínense la angustia que experimenta. Y entonces se convierte en un trastorno por ansiedad. Y entonces vemos que sí puede afectarle en muchos aspectos, por ejemplo, el que ya no quiera quedarse en la escuela. Entonces ya hay una conducta evitativa y ya le está empezando a afectar académicamente. Entonces ya estamos hablando de un trastorno. El trastorno de ansiedad social sería aquellos niños que les asusta demasiado lo que puedan pensar o decir los demás sobre ellos. Siempre temen poder hacer o decir algo que los avergüence o están como muy preocupados por hacer lo correcto. Esto es mucho más común a partir de los niños que están en primaria y aumenta en la adolescencia. Y la característica principal pues son pensamientos catastróficos que tienen que ver con la aprobación social. Se van a burlar, no se van a juntar conmigo, me van a criticar, van a pensar que yo no soy interesante, que digo puras tonteras. Esos pensamientos como catastróficos, pero que tienen que ver con la aprobación social. Y también puede haber síntomas físicos. Por ejemplo, al ir a una fiesta, que entonces empiecen a sentir muy mal, se les baja la presión, se desmayan, tienen náusea, les duele el estómago cada vez que están como en una fiesta, una reunión, en alguna situación social. Así se vería un trastorno de ansiedad social. El trastorno de pánico.
El trastorno de pánico sería un ataque de ansiedad que viene de una forma repentina, que aparentemente no lo provoca nada, pero que estamos hablando de un nivel de ansiedad sumamente intenso. Yo he tenido pacientes que me han dicho, Thalía, yo creo que un ataque de pánico no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? O sea, es lo peor que alguien le puede experimentar, porque suele ir acompañado como de una sensación incluso de estar al borde de la muerte. O sea, así de intenso es un ataque de pánico. Y hay una sensación o una angustia de perder el control. Algunos pacientes lo llegan a describir como una sensación de volverse locos. Así sería o así se vería un ataque de pánico. Y lo pueden presentar desde niños, adolescentes y adultos. La verdad es que sí, yo creo que dentro de mi experiencia como terapeuta, yo creo que es una de las formas de ansiedad más desgastantes tanto para el paciente como para la familia. Y es muy triste que un niño lo experimente, ¿no? Porque es una sensación tan intensa y tan desagradable que a algunas personas les ha llegado a provocar este deseo como de dejar de vivir, ¿no? Porque es tan aterradora esa sensación, pues que puede llegar a venir este deseo, ¿no? Y así, sobre todo la característica más peculiar es que suelen venir de la nada, ¿no? O sea, aparentemente no hay como un detonador. Y bueno, son un poquito más frecuentes en adolescentes y en adultos. El mutismo selectivo. Este es uno de las formas de ansiedad, de los trastornos de ansiedad más comunes en niños pequeños, sobre todo en etapa preescolar y en primaria se vería más. Y son aquellos niños que tienen la capacidad de hablar perfectamente, pero que en ciertas situaciones o con ciertas personas no son capaces de comunicarse. La característica más común de estos niños es que no importa qué les digas, no importa qué les hagas, no emiten ni una sola palabra. Así, híjole, haya la consecuencia que haya, no le sacas ni una palabra. Esto lo consideramos mutismo selectivo y es una forma también de ansiedad social, van muy de la mano. Casi siempre el trasfondo es como este miedo a la aprobación, esta angustia también como por confiar en las personas que no son como tan conocidas para el niño, que le cuesta como generar ese vínculo con otras personas que no sean su familia. Y la fobia específica, que bueno, creo que es como de una de las formas de ansiedad más conocidas, que es un miedo intenso hacia una cosa en específico, pero pues es muy extremo y es más duradero que un miedo común, ¿no? O sea, la diferencia de un miedo a una fobia sería el miedo, por ejemplo, yo le puedo tener miedo tal vez a las cucarachas, ¿no? Pero si veo una, soy capaz de controlarme, no necesito salir huyendo, puedo calmarme y afrontar la situación, pero una fobia es un miedo tan intenso que provoca o activa todos los mecanismos de huida y entonces no me permite continuar funcionando normalmente, ¿no? Y hay muchos tipos de fobias, ¿no? En los niños los más comunes pues son fobias a los animales, a los insectos, a los perros, a los payasos, a las botargas, son como de las más comunes. Máscaras también. Y bueno, ya ahora sí que entramos en la recta final. ¿Cómo como papás podemos ayudar a nuestros hijos, a educarlos para prevenir la ansiedad como un trastorno, ¿no? Acuérdense, no se trata de evitarles la ansiedad. La ansiedad, como fuimos viendo según la etapa del desarrollo, va a haber diferentes fuentes o situaciones que vayan generando en este niño o en este adolescente ansiedad.
pero siempre y cuando sea una ansiedad adaptativa, manejable, que no lo limita, es parte normal. Ya fuimos como clasificando como todos los trastornos que hay, ya vimos cómo podemos diferenciar de una ansiedad normal a una ansiedad patológica, y entonces, ¿qué podemos hacer desde casa para poder ayudar a prevenir? Primero sería el estilo de comunicación. Es más común de lo que se imaginan el que en las familias les cueste mucho hablar de lo que sienten, ¿no? Creemos o tenemos esta creencia de que los adultos no podemos decirle a nuestros hijos que la estamos pasando mal o que nos sentimos angustiados o que estamos tristes, como por no angustiarlos a ellos. Y no, la realidad es que hablar de lo que sentimos involucra todo un abanico de emociones. Obviamente de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a su rol. No le voy a platicar a lo mejor situaciones que tienen que ver con mi pareja, pero pues sí le puedo decir, mamá anda de mal humor porque no tuvo un buen día, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho como manejar esa parte y ser asertivos, ¿no? O sea, a lo mejor andamos menos tolerantes, más irritables y reaccionamos de una forma que a lo mejor no es la más sana y nos cuesta como aceptarlo con este miedo de luego vamos a perder autoridad frente a ellos. Y no, o sea, la realidad es que si perdí el control o hice algo o dije algo que lo hice desde una reacción emocional, pues se vale hablar de ello, ¿no? Mamá hoy no se siente bien, mamá está triste porque tuvo algunos problemas en el trabajo, o mamá se enojó un poco con papá, pero lo vamos a resolver. O sea, una cuestión limitada, porque hay información que no les toca saber, pero pues sí hablar como, servir como un espejo en cuanto a que el niño pueda ver qué emociones hay, cómo se manejan y cómo se hablan, ¿no? Y entonces con ellos, lo más importante también es que cuando vemos que algo les preocupa, por ejemplo, que los vemos preocupados por un examen, lo más importante es validar, no minimizar, ¿no? Porque luego tendemos a decir como, ay, ¿por qué te preocupas por eso si no es tan importante? O estás exagerando, ¿no? O no llores por eso. Cuando tenemos que tratar de ponernos en su lugar y de ver el mundo como a él podría estarle preocupando, ¿no? Entonces, si es un examen, a ver, pues platícame por qué te preocupa tanto este examen. ¿Qué te imaginas que puede pasar? ¿Qué crees que va a pasar si no lo haces? ¿O qué es lo peor que podría pasar? Porque eso también le ayuda a él a darse cuenta, pues que a veces estos pensamientos catastróficos, pues realmente no van a parar en nada grave, ¿sí? Esto involucra, bueno, lo que les decía hace un momento, actuar como modelos de conducta y de afrontamiento, comprender lo importante que es para nuestro hijo la situación que esté viviendo. Por ejemplo, se peleó con el mejor amigo, con la mejor amiga, ¿no? Y a lo mejor nosotros con tal de que no se angustie demasiado, lo minimizamos, ¿no? Ay, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada, ya encontrarás otro amigo. Cuando, pues, es su mejor amigo y entonces le puede mucho y está muy triste, entonces hay que validar esa parte, ¿no? Entiendo que estés triste porque te peleaste con tu mejor amiga. ¿Qué te parece si buscamos una solución? Que ahí viene también como la siguiente recomendación, ¿no? Promover un pensamiento o más bien promover una actitud que tenga que ver con la resolución de conflictos y de problemas. No darles la información ya masticadita y digerida. O sea, no querer darles la solución. Ah, deberías de decirle a tu amiga que quién sabe qué. O déjale de hablar. Ya no te juntes con él, ¿no? Que les queremos como decir qué es lo que tienen que hacer o cómo resolverlo, pero no les ayudamos a que este pensamiento como de buscar soluciones venga de ellos, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través del cuestionamiento. A ver, ¿cómo se te ocurre que le podrías hacer la próxima vez que tu amiguita se moleste contigo porque no quisiste jugar? Ah, pues a la otra le voy a decir que mejor jugamos mañana porque hoy yo quise jugar con Pedrito, ¿no? O
¿qué te parece? ¿Cómo podrías hacer sentir mejor a tu amiga porque se enojó cuando le quitaste o no le pediste su lápiz? Ah, pues le voy a hacer un recadito pidiéndole disculpas, ¿no? Pero ya la solución vino de él, ya no vino de mí. Y esto le va a ayudar a tener, pues, más bien a desarrollar como la capacidad de resolver cualquier problema al que se vaya enfrentando. No se va a paralizar, ¿no? Voy a buscar la manera de solucionarlo. Porque aquel niño que está acostumbrado a que papá y mamá me dicen cómo hacer todo, acuérdense lo que les decía, ¿no? En el momento en el que no está el papá o la mamá, pues ya se les viene el mundo encima. Y bueno, el amor incondicional. Digo, esto suena como algo obvio, pero la realidad es que cuando hablo de amor incondicional, hablo de amar a nuestros hijos aun cuando no cumplen nuestras expectativas. Y esto es algo importante como autoanalizarnos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo sobre mi hijo? Es decir, si son expectativas muy altas, porque esto también tiene mucho que ver con la exigencia. Cuando yo exijo demasiado para que cumpla con mis expectativas, puedo ir promoviendo también la rigidez, el pensamiento obsesivo, el que se preocupe demasiado por la aprobación social, por hacer las cosas perfectas, y esto va generando pues un patrón de comportamiento ansioso, porque entonces me abrumo mucho si algo me sale mal, o reacciono de una forma desproporcionada si cometo un error, o entonces necesito la validación constante de los adultos. Entonces, esto del amor incondicional me refiero sobre todo a demostrar que estamos orgullosos y que amamos aún cuando no cumplan con esas expectativas, aún cuando no tengan las mejores calificaciones, cuando no destaquen un deporte, cuando no sea a lo mejor el más sociable, cuando no sea el más popular, cuando no cumpla como con todos estos ideales que yo me he puesto y que a veces son cosas nuestras, ¿eh? Como yo en la escuela no fui tan popular, pues yo quiero que mi hijo lo sea, ¿no? O como yo en la escuela no destaqué mucho, pues entonces yo le exijo a mi hijo para que tenga excelentes calificaciones. Pero también caemos en esa rigidez, ¿no? Y en esta como necesidad de controlarlo todo. El fomentar su autonomía, esta parte también es sumamente importante. Aquellos niños que no son capaces de hacer cosas por sí mismos, y hablo de cosas básicas para su edad, según también la etapa del desarrollo. Niños que todo se les hace, o sea, los cambian, los bañan, hablando, por ejemplo, de un niño de primaria, que no colabora absolutamente nada en la casa, que no tiene responsabilidades, que depende casi para todo a sus papás, que depende de ellos, incluso para hacer tareas, que no tiene como esa autonomía para sacar cuadernos, para ver qué le toca hacer, sobre todo ya primaria mayor, ¿no? En donde todavía mamá y papá le siguen haciendo mucho, pues también, pues lejos de fomentar la autonomía, vamos fomentando pues esa dependencia. Y la dependencia emocional, acuérdense que se va a traducir también en inmadurez. Y hay que cuidar también mucho la parte de no excedernos o no saturar la cantidad de actividades a realizar ni lo que se espera de ellas. Por ejemplo, luego estamos ahorita como viviendo una generación complicada como papás y como hijos también a ellos les está tocando. Tenemos como tanta información acerca de la crianza respetuosa, acerca de cómo ser mejores papás, que luego estamos como tan saturados de tantas cosas que también los saturamos a ellos, ¿no? Que si la clase de inglés para que le vaya bien en inglés porque tiene que aprender 2 idiomas, ¿no? Que si el deporte porque pues tienen que hacer actividad física, que si el grupo de no sé qué porque pues tiene que socializar, que si el grupo de no sé qué porque, o sea, entonces de alguna manera los vemos como tan saturando que esto también puede llegar a generar mucho estrés. Entonces, habría también que valorar más bien
cómo ir como viendo prioridades, viendo realmente qué es necesario y también qué espero de cada cosa, ¿no? Si lo meto a todo porque yo quiero que mi hijo destaque en todo, pues también como a lo mejor ser realista conmigo misma y ver si esto tiene que ver con algo que yo deseo o que realmente a mi hijo le gusta, porque también creo que de ahí podemos partir. Si es algo que mi hijo disfruta, como el fútbol, y le apasiona y él anda súper metido, bueno, es algo del niño, ¿no? Y claro que hay que promoverlo. Pero si soy yo la que quiere que esté en 1000 actividades porque yo quiero que destaque y a lo mejor el pobre niño ni quiere ir, pero lo llevo arrastrando, entonces habría que valorar como qué cambios voy haciendo, ¿no? En este sistema como de creencias y de exigencias. Y bueno, creo que traté como de irme lo más rápido posible, no extenderme mucho. Traté de ser como muy puntual. Espero que toda esta información les haya servido, les haya aportado algo, haya aclarado dudas. Obviamente, digo, no sé si tenemos tiempo, Miss, de dudas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Yo creo que sí, Talia, damos un espacio de preguntarles ahí a los papis si quieren, ellos pueden hacerlo directamente o si alguien quiera ponerlo en el chat. Adelante. Perfecto. Muy bien. Hasta ahorita son comentarios, ¿eh? Mil gracias también por los comentarios. Qué bueno que les gustó. Vamos a ver si alguien tiene dudas. Perfecto. No, hombre, pues. Ok, aquí ya veo algunas preguntas. Buenas noches, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Hablando de ansiedad, ¿siempre hay un síntoma para detectarlo? Sí, si puedes ser un poquito más específica con el síntoma, creo que te podría como orientar mejor. Sí, por ejemplo, señalaste varios síntomas y características de tipos de ansiedad. Pero en todos los casos, cuando una persona, hablando pues de adolescentes y niños, cuando ellos tienen ansiedad, ¿sí se manifiesta de alguna manera? ¿O puede ser que la tengan y uno no vea algún síntoma, alguna señal? Mira, sí, como les decía, es muy fácil confundirla con algunas otras situaciones, ¿no? Sobre todo cuando no es una ansiedad que lo limita en gran escala, porque puede ser a lo mejor que solamente tenga un par de síntomas, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, en las mañanas tenga dolor de estómago, ¿no? Y vemos que cada vez que antes que vaya a la escuela le duele la panza. Y eso se podría confundir con muchas cosas, porque podría confundirse a lo mejor con algo que le está cayendo mal o porque cenó pesado. Y es probable, esto es algo también importante, es muy probable que ni el mismo niño sepa lo que está sintiendo o lo que le está pasando. Porque sobre todo cuando hablamos de ansiedad, por eso también es importante explicarles de cómo se siente la ansiedad y cómo es una ansiedad normal. Por ejemplo, la ansiedad normal sería: voy a presentar un examen y me preocupa reprobar. Acuérdense, como es un miedo, como es una preocupación que viene de algo que no está pasando, entonces pues sería una ansiedad normal siempre y cuando no lo limite. El niño va y presenta su examen y no le pasó nada. Pero, ¿cómo podría saber que ya no es normal? Cuando está tan preocupado que entonces le duele el estómago, ya vomitó, ya no quiere ir a la escuela ese día, se enfermó fatal y aparte trae estos pensamientos de voy a reprobar. Entonces, estamos viendo que ya son como muchas conductas que nos hablan de que es un nivel de ansiedad excesivo. ¿Sí? Espero, Sí, Marta, que haya respondido a tu pregunta. Sí, gracias. De nada. Gracias y gracias por la plática. Muy interesante. De nada, gracias.
Tenemos aquí una pregunta. ¿Se considera ataque de ansiedad el que mi niña reaccione con miedo a todos los insectos? ¿Podríamos estar hablando de una fobia a los insectos? Les ponía el ejemplo de la cucaracha. O sea, si, por ejemplo, tu hija le tiene miedo a los insectos, pero pues es capaz de quedarse en esa habitación o a lo mejor sí está asustada y te dice, mamá, mátalo, pero no la paraliza, no siente esa urgencia de salir huyendo, o sea, no es un miedo que la desborde, o sea, que el miedo lo puede manejar. Entonces estamos hablando de un miedo que podría estar dentro de lo normal y que puede pasar conforme ella vaya creciendo. Pero si, insisto, es un miedo que ya no la deja funcionar o que, por ejemplo, no sale al jardín por miedo a encontrarse un insecto, entonces ya la está limitando porque ya no la deja hacer algo. Ya tiene una conducta evitativa y entonces nos habla de una posible fobia. Me preguntan si puedo compartir la presentación. Claro que sí, sí se las puedo compartir. Gracias, gracias. Ok. Mi contacto, con gusto, se los puedo hacer llegar a través del equipo del colegio. Con ellas pueden acercarse con Miss Mirna, con Miss Sonia. Ellas tienen mis datos. Me preguntan qué opinión tengo acerca de una niña que se corta el pelo ella misma. Tendría que conocer un poquito más la situación para ver en qué contexto lo hizo y también para saber si es una conducta recurrente. Sí he tenido pacientes que lo hacen continuamente. Se ha visto en algunas ocasiones que es como una forma, puede ser una forma de autoagresión. Cuando es algo muy recurrente, porque sí, por ejemplo, estoy pensando en una paciente que, o sea, yo creo que en todo el año pasado se cortó el pelo como unas 3 o 4 veces, que al final por lo que se optó fue como por retirarle todos los objetos punzocortantes en la casa, porque aparte ya se había lastimado ella misma de algunas otras formas. Entonces veíamos que la autoagresión no era nada más con el pelo, sino como de otras maneras, ¿no? Se cortaba como con objetos puntiagudos, tenía algunas otras conductas autoagresivas. Por eso sí tendría que ver en qué contexto se dio esto, porque si fue algo aislado, por ejemplo, me ha pasado que a lo mejor tienen algún modelo a seguir, no sé, una amiguita o alguien a la que se quieren parecer y entonces se cortan el pelo para parecerse a ella, ¿no? Entonces, pues, esto ya no sería una conducta autoagresiva, ¿no? Ni sería algo tan preocupante. Tendríamos que valorar como qué es lo que pudiera estar pasando por ahí, ¿no? Como puede ser algo sin importancia, como puede ser a lo mejor un signo de alerta. Pues bueno, muchos comentarios dando las gracias. ¿Cómo se ayudaría a un niño con una fobia a las arañas? Bueno, si ya está considerada una fobia, lo ideal es que busquen un especialista, porque hay técnicas que están enfocadas a trabajar este tipo de fobias. No está tan sencillo. Sí necesitan como mucha orientación de parte de un profesional para que les digan cómo manejarlo en casa y cómo trabajarlo en terapia, pero sí lo ideal es que busquen algún psicólogo infantil. Si ya estamos hablando de una fobia, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo se come las uñas? Igual, ¿no? Tendríamos que valorar qué es lo que está provocando que se coma las uñas. Porque pudiera ser a lo mejor un síntoma ansiosillo, pero puede ser a lo mejor por alguna situación adaptativa, ¿no? Que a lo mejor, no sé, hay algún cambio que le esté costando afrontar, o a lo mejor que en la escuela se está sintiendo como muy estresado, no sé, dependiendo de lo que hay detrás de esta conducta, ahí podríamos ver, porque por ejemplo, el comerse las uñas también es una forma como de autogratificación. Pueden calmar un poco la ansiedad o sentirse como a gusto cuando se comen las uñas. Entonces, habría que ver qué es lo que lo está provocando.
Me preguntan si es normal que se preocupe cuando me tardo más de 5 minutos, cuando salgo de viaje piense que me va a pasar algo. Esto es un síntoma ansioso. Precisamente esto creo que sí lo mencioné. Cuando tienen, este es un pensamiento catastrófico. Si mamá sale de viaje y yo pienso que se va a caer el avión, que va a tener un accidente y entonces me empiezo a angustiar muchísimo, esto es un síntoma de ansiedad precisamente. Entonces, en este tipo de, con los pensamientos catastróficos, lo importante es que pedirle al niño que lo verbalice. Pueden, por ejemplo, decirle que cada vez que se sienta así, le escriba un mensaje a mamá o que lo anote en un cuaderno para que puedan hablar de esto y ayudarle a darse cuenta, pues, que no es algo real. Sobre todo, dándole evidencias, ¿no? A ver, ¿en qué te basas para pensar que mamá va a tener un accidente si viaja en un avión? O sea, ¿cómo en qué basas este pensamiento? Y les ayudamos a darse cuenta, pues, que es un pensamiento que no tiene fundamentos, ¿no? Pero sí es un síntoma de ansiedad, ¿eh? Pudiera ser a lo mejor angustia por separación, ansiedad por separación o ansiedad generalizada. Habría que ver si no hay algunos otros síntomas. Bueno, creo que hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus comentarios.